Sí. Genial. Bueno, el trabajo que nos tocó con Juan es el de fotones, scattering, el Tiny MC. Em, bueno, básicamente la presentación va a ser la descripción del problema y después cómo fuimos abordándolo. El proyecto, la dispersión o la propagación de fotones trata de una incidencia de fotones sobre una superficie y cómo estos van rebotando y a la vez se van absorbiendo. Básicamente cuando la superficie genera cierta temperatura, es decir, ya no hay más rebote ni más absorción, se para el proceso. Bueno, eso básicamente sería la descripción del problema a grandes rasgos. Con Juan lo primero que hicimos para empezar a analizar el problema fue usar perf, ver dónde se estaban consumiendo la mayor parte de los recursos. Vimos que la función random era la que estaba consumiendo la mayor parte de CPU en la generación. Y cambiamos después el otro algoritmo que, bueno, en el grupo se mencionó para probar una mejora. Y antes de cambiar random, lo que intentamos ver es a nivel código qué estaba pasando para ver qué mejoras podíamos llegar a implementar. Bueno, las características del server, estamos trabajando con Jupyter Ice, el CPU es el Xeon, tiene un Debian, el compilador GZ, Clan. Para verificar el desempeño, consideramos dos opciones, ver los flops, los miliflops o gigaflops, es decir, el número de operaciones por punto flotante, o también el tiempo de ejecución del programa. Como empezamos trabajando en nuestras máquinas, se nos complicaba un poco el tema de las operaciones, puesto que las compilaciones no generaban siempre las mismas, eran parecidas, pero bueno, creo que el tiempo de ejecución podía haber sido es una métrica un poco mejor o más estimativa. Usamos perf y archivos scripting a manos que nos permitieron hacer las gráficas y procesar todos los datos que íbamos obteniendo a medida que los íbamos trabajando. Lo primero que intentamos hacer fue optimización a nivel de código. Por ejemplo, había instrucciones como esta multiplicación de arriba que divide por radmax, que es una constante. Entonces, lo primero que hicimos es ver si ganaba en algo, generar una constante de punto flotante que almacene ese cociente y después lo transformamos a una multiplicación. Pensé que lo habíamos agregado. No, perdón, estaba agregado en una línea como habíamos cambiado todo el código de pasar de esta división que se realiza en varias partes a un producto. Cabe aclarar que la compilación de O0 no se da cuenta y hacía las divisiones a partir de la compilación de O1 en adelante, ya tomaba esto como una constante y hacía multiplicaciones. Así que este cambio simplemente sirvió para ganar algo en la compilación O0, no así en las otras, porque ya estaba, el assembly mostraba que se generaban las multiplicaciones por constantes. Otro de los cambios que hicimos fue intentar sacar, como vimos en la firma anterior, y con esto todas las divisiones posibles y transformarlas a productos. En esta lo que se hace es dividir una variable por 0.1, que es lo mismo que multiplicar por 10. Entonces, nada, vimos todos los cambios que se pueden hacer, que no los compiladores no hicieran o fueran obvios, y ver si ganamos algo. Otro de los cambios que también trabajamos fue teníamos un logaritmo de la división que yo había mencionado al comienzo. Fue primero cambiar la división y después utilizar la propiedad de los logaritmos, que el logaritmo del producto y la suma del logaritmo, si no me equivoco. Si estoy mandando fruta, hace mucho no trabajo con logaritmos, así que posiblemente no he equivocado. Pero el problema es que cambiar un producto por dos logaritmos tenía el cómputo de logaritmos, entonces no sé si tenía mucho sentido. Capaz que un producto y un logaritmo eran más baratos a nivel de computacional. Los cambios, fuimos ganando no mucho, algo se ganó con todos los cambios que hicimos. Y después están todos los que son las optimizaciones a nivel de compilación. Juan hizo un bash que está bastante piola, que lo que hace es, ahí lo voy a mostrar el bash, es tomar todas las reglas posibles e ir generando archivos, datos regla y alguna extensión, .txt, y después a todos estos lo fuimos procesando con archivos Python para poder generar las gráficas y poder tener un estimativo y ver cómo fueron evolucionando los tiempos de ejecución del proceso. Bueno, este fue el bash que hizo Juan. Básicamente lo que hace es llama make para todas las compilaciones de optimizado de orden para GCC, o 0, o 1, o 2, o 3. Después también compila y va generando todos los archivos con esa leyenda, corriéndole un parf de 30 iteraciones. Lo mismo hicimos con las reglas de los flags para todas las optimizaciones de loop and rolling, de fastmath y de todos esos. Generamos un make que
los compile para cada uno, genera el archivo, y también hicimos lo mismo con Clang para poder ver la diferencia entre un compilador y el otro y ver cuál mejora o no los procesos. De los resultados que fuimos obteniendo tenemos para la primera gama de reglas, que es de los órdenes de GCC, tenemos el tiempo que tardó cada uno de los procesos en esa ejecución de perf. Bueno, nada, O0 es una de las que más tarda, justo junto con el March Native. O1 ganó un poco más, la desviación estándar no es tanto, o sea que es mucho más precisa, pero igual las otras también tienen un desvío estándar bastante poco, entonces son bastante exactos los tiempos que fueron tardando para las compilaciones. Esto en cuanto a optimización estándar. Después tenemos, para Clang, hicimos también lo mismo, todos los órdenes. Se ganó bastante mucho más, como se ve con OS. O0 es la más fea de todas, y March Native también tuvo un comportamiento muy semejante a lo que fue para GCC, uno de los que nos presentaron una mejora. Y por último también tenemos la filmina de los tiempos que fueron demorando cada una de las compilaciones para O1 y los flags y algunos de los flags. Nada, se puede ver que el fun roll loops no aportó mucho y su desviación está bastante grande en cuanto a precisión del tiempo que demora. El que menos tardó fue Math Erno, que seguramente hizo los trabajos de constantes y divisiones para simplificar muchos cálculos. Es un proyecto que se basa mucho en cálculos de puntos flotantes, no tanto así como memoria. Entonces ahí es donde está el trabajo grueso del algoritmo. Y también otra de la parte de scripting que hicimos fue contabilizar para ver más o menos el tiempo la cantidad de instrucciones que se generaban con cada uno de los grados de compilación. Básicamente la instrucción que se usó fue un GCC menos el orden, y como vimos que Photon es el que más está usando en cuanto a nivel de procesamiento, compilamos esa partecita para ver cómo se modificaban las instrucciones en esa parte del código. O0 es el que más llamadas indirectas tiene en los registros R, RC, el stack pointer, el RB, bueno, la mayoría de los otros reducen esa cantidad y empiezan a hacer un uso mucho más grande de los registros de los L, ¿no? Saltan de 160, que es la cantidad que usa 0, a 204, por ejemplo, el nativo utiliza muchos de los registros. Lo que hicimos fue acumular, para no listarlos a todos, los metimos básicamente a todos dentro de la misma bolsa y contabilizamos el uso que tuvo cada uno. También se intentó ver que con esto podemos calcular la cantidad de instrucciones de punto flotante para dividirlos por el tiempo de ejecución y ver los gigaflop, pero no estaba bien seguro si todos eran de punto flotante y no queríamos sumarle algunos que no sean, así que bueno, fue una de las métricas que por ahí dudamos más de usar o no, y nos quedamos más con el tiempo de ejecución. En cuanto a las otras, por ejemplo, división, en el normal utiliza 2 divisiones, que son las que no alcanza a darse cuenta que son constantes, mientras que la mayoría, las otras opciones, sí transforma todo lo que es constante y todo lo que puede ser un producto, y la que no, a la que tiene que ser in situ, hay una división que se repite 2 veces en el código, que el procesador se da cuenta, lo calcula una vez y lo usa después como un producto, así que una sí o sí tiene que hacerse. En cuanto a las otras, estas 2 filminas van de la mano, separamos 8 y 8 de instrucciones, grupo de instrucciones para que puedan entrar todas. Las multiplicaciones son las que más se incrementan, para algunas, para otras no. Lo mismo pasa con las opciones, los flags. También el native, bueno, el que más gana es Erno Math, perdón, que está acá. Erno es uno de los que más gana en cuanto al uso de memoria, no usa tanto, pero Native utiliza mucho más los registros X. Y por último, también tenemos el mismo análisis que hicimos con Clang. El resultado básicamente lo mismo. Para el orden 0 se utilizan un poco más de accesos a memoria que de los registros R, que de los XMM0, 1, 2, que son los que se empiezan a usar a medida que se van optimizando un poco más las opciones de compilación. Bueno, de vuelta, la filmina está dividida en 2 partes para que sea un poquito más prolijo y se pueda llegar a diferenciar qué instrucciones estamos agrupando.
Y creo que eso es todo. No sé si tengo que explicar algo más. La verdad que creo que hablé mucho más rápido de lo que pensé que me iba a tomar la presentación. Ok, ¿preguntas? Bueno, yo tengo una. Al principio decís que miden flops. Era la idea de intentar, pero cuando empezamos a agrupar las instrucciones para ver cuántas instrucciones se ejecutan de punto flotante, eh, parece ser que metimos algunas de no punto flotante de enteros, entonces era como un estimativo que no estábamos seguros de usar o no. Claro, o sea, el problema ahí es que como tenían la mayor parte del tiempo en el generador de números aleatorios, los generadores de números aleatorios son de aritmética entera, entonces no tiene mucho sentido. Bien. Por eso también pedimos que usen una métrica que sea independiente de eso, como actualizaciones por segundo o alguna cosa por el estilo. Bien. Así también es comparable si cambias otras cosas de la simulación, ¿no? Porque si Bien. no, el tiempo te queda medio raro, ¿va? O sea, hay calidades que uno busca en una métrica que supongo que les tenemos que contar en algún momento porque no les hemos dicho. Pero bueno, ¿qué más había visto? El mejor conjunto de flags, ¿cuál fue al final? Era un -1, pero ¿Para las instrucciones o para el dos tiempos? para los tiempos. Los flags, el que mejoró bastante un poco más es más Erno. Y las distribuciones, por lo general, las distribuciones todas son... La variación no es tanta, o sea, es bastante exacto para cada uno, salvo para el Runlops, que tenemos un poquito más amplia la campana, pero para los otros mucho más preciso. Y el que mejor se comportó fue Masterno. Ok, pero una vez que tienen una idea de que F no más Arno, por ejemplo, mejora la performance y, bueno, Fast Math, que supongo que también prende no más Arno, no es un buen ejemplo, pero March Native, ok. March Native parece mejorar respecto al caso base de O1. Entonces, ¿probaron a usar ambos? No, lo que hicimos fue, sí, no usamos juntos los flags, sino que más o menos vimos cómo mejoraba cada uno individual para no solapar y ver si alguno mejoraba el otro o no. Que uno no pisara el otro, básicamente. Sí, lo que podrías haber hecho ahí es como ver la mejor de cada uno y meterle flags hasta que deje de mejorar. Ah, sí, es cierto. Fast Math no incluía no macerno. Corregime, Charlie. Sí, por eso me llama la atención que ande más lento. Habría que ver qué cambia. Bueno, eso se puede analizar y ver qué fue lo que pasó ahí. Ok, ¿más preguntas? Yo con respecto al tema del logaritmo, ¿al final le aplicaron eso de calcular logaritmo 2 veces? ¿O eso lo dejaron como una cosa propuesta que...? No, lo vimos y no hubo como una mejora muy significativa. Bien. Dependía de la ejecución, a veces parece que no había mejora porque a veces te lo daba mucho más rápido y a veces no. Entonces fue como que no tuvo un impacto muy grande. No así como cambiar las divisiones, por ejemplo. Sacar la división Claro, constante, eso sí le marcó un cambio que se mantenía con todas las ejecuciones. entiendo. Y ustedes hicieron todas las optimizaciones de código previo a hacer las optimizaciones por compilación, ¿no? Sí, pero muchas de las optimizaciones de código ya con la compilación de O1 ya se hacían solas. Por ejemplo, Ok, antes de dividir. Sí, recuerdo. Bien, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bien. Bueno, yo soy Mariano Piatti, mi compañero es Ezequiel Carranza, los dos somos estudiantes de computación de FAMAF y nos tocó hacer Ising Model. Para empezar definimos la métrica
para medir la performance del problema, independientemente del tamaño del problema. Entonces, para hacer esto, calculamos la cantidad de veces que se modifica la grilla de espines y la dividimos sobre el tiempo y la expresamos en gigas. Entonces, así obtuvimos lo que le vamos a llamar los gags, que sería la velocidad de actualización de celdas expresado en gigas por segundo. Una vez que definimos la métrica y la tuvimos fija, empezamos a hacer cambios algorítmicos sobre el código. Por ejemplo, el primero que hicimos fue cuando se calcula la energía de los vecinos, para calcular después la diferencia de las energías, lo que se hacía era, el código original iba multiplicando cada spin de los vecinos por el spin o el viejo o el nuevo, y los iba restando. Nosotros lo que hicimos fue sacar factor común de esto, lo pusimos directamente en una variable, la sumatoria de las direcciones de los spin de los vecinos, y bueno, lo multiplicamos directamente por el spin, tanto el viejo como el nuevo. Esto lo que hizo es reducirnos el código en un 10% menos, más o menos, y nos dio estos resultados, que el gráfico de la izquierda son los gags, el gráfico de la derecha es el tiempo, y bueno, vemos que el código original tuvo un 0.041 de gags, y con esta modificación obtuvimos 0.043 gags. Y bueno, el tiempo es claramente, los gags son claramente en base al tiempo, así que por eso se ve esa especie de simetría. Después de esto, lo que pasamos a hacer fue una mejora en un llamado a una función exponencial de flotantes dentro de un doble for, que era de L por L. Entonces esto se realizaba L por L veces, y esto era en el medio de la función central, que era update. Y bueno, entonces uno se podía dar cuenta que este delta E, sobre el cual se evaluaba siempre las L por L veces, solo podía tomar dos valores, que eran 4 u 8. Entonces lo que hicimos fue calcularlos directamente afuera, precomputarlos, y adentro directamente se llama el resultado ya guardado en ese arreglo. Esto nos mejoró bastante más. Pasamos de 0.041 a 0.08 gags. Y bueno, el tiempo disminuyó de 2.89 a 1.44. Todo esto es sin flag de optimización, simplemente con LGOMP y std igual a gn129. Después también en la función update teníamos, que es la central, teníamos el rand de C común, y lo que hicimos fue cambiarlo por uno que es de un fast Mersenne twister basado en SIM, que ya fue utilizado por un grupo antes que lo presentó. Entonces, bueno, lo implementamos directamente, lo pusimos, y nos anduvo bien, solamente que sin flags de optimización no se ve tanta mejoría. Antes habíamos obtenido 0.08 con el EXP mejorado, y ahora tenemos 0.05. Pero ya cuando utilizamos flags de optimización, por ejemplo con -O2, vemos que el RAND tiene 0.15 gags y el de SFMT tiene 0.17. Y bueno, y esto a su vez aumenta también mientras más flags de optimización se usan. Luego, vimos comparaciones entre distintos compiladores. Primero probamos con GCC. Y bueno, tuvimos que la máxima cantidad de gags que nos dio fue 0.18. Probando distintas combinaciones de flags, la mejor que nos dio, no sé si se llega a ver, es -O3, fastmath, unroll loops y merge native. El gráfico de la izquierda también sigue siendo los gags y el de la derecha del tiempo. Después con CLang nos dio un poquito mejor, 0.19 gags. El mejor fue -O3 merge native. Y luego probamos con ICC, el compilador de Intel, y nos dio 0.14 gags, lo máximo, con una combinación de -O_fast, -merge native, unroll loops y unswitch loops. Ahora Ezequiel va a pasar a contarles los resultados que obtuvimos en scaling y en performance. ¿Ese?
Una cosa que quería aclarar antes, que los dos primeros gráficos que están a la izquierda son locales y la otra es por eso es que después al final de todo no van a dar distintos máximos los cosas. Bueno, a ver si pasa lo siguiente. Esto fue lo que probamos localmente para distinta potencia 2. Entonces llegó un momento en que mi máquina de 2 a la 6, no, 2 a la 8 a 2 a la 9 hay como un gran impacto en la cantidad de gags. Y corriéndolo comprar, una de las cosas que pudimos ver es que también aumenta mucho el porcentaje de misses en las Leo y caché. O sea, creo que en la que es 2 a la 8 tardaba había un 4% de misses, mientras que a partir de 2 a la 9 mi computadora empezó a obtener valores como entre 15 y 26 por ahí. Entonces, bueno, eso es una cosa que pudimos observar al menos uno de los detalles que observamos con esto. En la siguiente filmina corrimos más o menos similar, pero ya en CTX 81. Y se puede ver que más o menos a partir... o sea, no se puede ver el mismo efecto que obtuvo mi computadora, ya que, bueno, por la memoria y todo eso, y que no... como que se mantiene ahí en... justo bien. En 0.17. Y después en las siguientes filminas... bueno, estos son los... o sea, probamos varias combinaciones de flags. En los primeros valores de la combinación flag, o sea, la mayoría no daban parecido. Entonces, como que no había mucha diferencia entre estos como los mejores. La mayoría que nos dieron un resultado fueron, o sea, una de las cosas que tenían principalmente era el profile generated y después el profile use. Entonces, como que todos se mantuvieron ahí. Y después en la siguiente filmina, los primeros 3 son los 3 mejores resultados que obtuvimos. Los últimos 3 son los 3 peores resultados que obtuvimos utilizando flags, ya que inicialmente nos daba 0,04 de gags. Y esos 3 puntos del medio, o sea, sería más o menos como si fuese la primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. O sea, que todo el 50% estaba ahí. Bueno, y había un cambio, o sea, había como un incremento bastante entre el sexto peor y el séptimo peor, y después más o menos todos estaban bastante juntos con eso. Entonces, y otra cosa a notar es que como que los primeros 3 flags que obtuvimos sin el profile generate están como los últimos 3, si no me equivoco, o 2 de eso. Y eso serían sobre los cosas que... Y creo que estaría ahí. Ok, ¿preguntas? ¿Nadie? ¿Qué es lo que había visto yo? Vieron que tienen un problema de caché en tu computadora, ¿sí? No en ZX 81 que tiene mucha caché, entonces hay que probar un problema grande para que salte. ¿Probaron, cómo era que se llamaba? F-loop block o alguna de esas transformaciones de loops para ver si eso ayudaba? Sí, no, como que no había mucho, o sea, no se notaba mucho la diferencia. Al menos no logramos que se notara. Cuando hacen el barrido para todos los parámetros distintos, ¿para qué tamaño de él lo hacen?
Creo que Para- o sea, para el problema, para los parámetros originales, ¿Qué era? 128. Ah, ok, 2 a la 7. Sí. O sea, todos mantuvimos más o menos, excepto en estos dos gráficos, lo del, de las potencias 2, ajustamos un poco los parámetros o sea, el rango de las temperaturas, como para que haga menos iteraciones sobre eso, para poder más o menos correrlo con un L más grande en el ZX81 sin pasarnos del tiempo. Entonces por eso que también... Está presentado. ¿Se ve algo? ¿O? Sí, sí, se ve perfecto. Ah, perfecto, no sabía yo, no veo yo así. Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Román Comelli, soy ingeniero electrónico, estoy haciendo mi doctorado en el CIFACIS, que es una dependencia del CONICET y de la UNR. Me quedó mal la fecha, ahora que veo, me olvidé de cambiar eso. Bueno, y voy a presentar el trabajo de Navier Stokes. Bien, bueno, esto un poco lo voy a pasar rápido porque ya todos lo mencionaron, lo que son las características. Yo usé el servidor ZX81 porque es el único que tiene el compilador de Intel, o al menos que yo pude usar en función de lo que nos había mostrado Carlos en una de las clases. Así que usé, bueno, GCC, Clang y ICC, las versiones que aparecen ahí. Bueno, Navier Stokes, una breve introducción del problema porque también hay cosas de la física que me pasan. Bueno, Navier Stokes fueron dos físicos que describieron el movimiento de fluidos viscosos y bueno, haciendo una serie de hipótesis llegaron a ciertas ecuaciones que después, haciendo otras hipótesis, según entendí, se llega a las ecuaciones que son las que se usaron para implementar lo que está en el programa que yo tomé. Que dicho sea de paso, estuve viendo el paper que, bueno, explican un poco todo eso. Muy por arriba, las ecuaciones, el ρ es la densidad que tiene el líquido y U es un vector con las velocidades que tiene en cada una de las coordenadas espaciales o, bueno, eventualmente puede ser en 2 dimensiones. No voy a explicar demasiado cómo es en sí el programa, en algún momento haré algún comentario, o sea, en líneas generales va ejecutando, digamos, los pasos de que serían la simulación. En un momento agrega las fuentes, que vendrían a ser estos términos constantes que aparecen acá de S y F para cada una de las variables de estado, y después hace lo que sería como la difusión, que entiendo que es el término que aparece en el medio en ambas expresiones. Bueno, en fin, eso no quiero entrar demasiado en detalle en eso. A modo de ejemplo, bueno, una pequeña visualización de lo que genera, o sea, el programa viene con dos mains, si se quiere, uno que es el que genera la parte gráfica, como para que uno tenga una noción de qué es lo que pasa, y después el otro que es el que propiamente usé para ver justamente la performance. Esta es otra simulación de lo mismo, solamente que en un caso estábamos viendo las densidades y en este caso estamos viendo las velocidades. Uno puede inclusive interactuar haciendo clic sobre la imagen para ver cómo eso cambia. Lo que tiene bueno contextualizando, estas simulaciones que se muestran están orientadas, por lo que yo vi en el paper, a videojuegos para generar lo que sería la percepción de, no sé, por ejemplo, humo o cosas por el estilo, de cómo se van difuminando, o qué sé yo, si un personaje pasa por una nube o algo por el estilo, cómo se va modificando a medida que se mueve, ese tipo de cosas. Entonces, estas visualizaciones estaban buenas para probar flags del compilador de los que hacen cosas tipo fast math o eso. Yo, digamos, mi criterio fue, si la visualización no se empeora en un punto notable, este flag no es problemático. Eso como criterio, por eso quería mostrar las visualizaciones. Bueno, con respecto a la métrica, bueno, dado que el procesamiento se realiza sobre una estructura matricial, o sea, vos definís lo que sería el espacio ese, el plano ese que fue el que yo le estaba mostrando en la simulación, y cada una de las celdas que conforman
ese plano tiene asignada una densidad, una velocidad en X y una velocidad en Y, y se va procesando sobre esa estructura así matricial. El procesamiento incluye muchas y variadas operaciones, por lo tanto, bueno, no me pareció que era, por ejemplo, atinado tratar de utilizar gigaflops, o sea, todo se trabaja con operaciones de punto flotante, pero era, digamos, difícil ver cuál era el número exacto de operaciones de punto flotante que se estaban haciendo, entonces me pareció que lo mejor era adoptar como métrica lo que sea el tiempo promedio de actualización de cada celda, en particular en nanosegundos. Yo quería hacer la aclaración de que yo como métrica tomé únicamente este tiempo y después todas estas otras cuestiones que uno puede ver, por ejemplo, con perf, de los IPC, los cachemisis y todo ese tipo de cosas, no las usé en sí como una métrica, sino como un indicador de cómo estaban funcionando las cosas. Pero digamos, la métrica que realmente usé fue estrictamente este tiempo. O sea, si el tiempo era menor, las cosas estaban mejor, por más que capaz algún indicador de los otros pareciera que estaba peor. Bueno, entonces comienzo. Yo lo primero que hice fue, digamos, estudiar un poco qué pasaba con el compilador, o sea, probar los distintos compiladores, hice una lectura un tanto extensa de la documentación, o sea, fundamentalmente de la parte de los flags de optimización y todo eso, y se consideraron todos estos flags para hacer las pruebas. Las pruebas se hicieron de una forma, digamos, acumulativa. ¿En qué sentido? O sea, menos O0 se probó solo, menos O2 se fue probando sucesivamente o sea, primero solo, después con March Native, después con FastMath, después con f-unruled-lobs, así sucesivamente, y lo mismo con O3. O sea, esencialmente menos O0 lo quería ver para ver qué era lo que producía cuando uno no tenía ninguna expectativa de que eso me diera buen tiempo, sino era solamente para ver cuánto mejoraba respecto de una compilación básica, digamos. No utilicé OFAST porque en la documentación decía algo de que permitía store data races. No sé, me pareció que era como demasiado peligroso. Igual tendría que haberlo probado quizá y ver si la simulación efectivamente cambiaba en algo y en caso de que no, probarlo, pero bueno, fue lo que decidí. Y un comentario interesante sobre esto es que en todos los casos hice la prueba de PGO, o sea, por ejemplo, compilé con menos O3, menos March Native, FastMath, y lo probé. Y después probé con la misma configuración de flags, pero generando información para profile, y después compilé tomando esa información para hacer profiling, a ver si mejoraba algo. Bueno, esto quedó un poco chiquito, espero que más o menos se llegue a ver bien, al menos la idea. No está puesta qué conjunto de flags corresponden a cada una de las mediciones, pero bueno, yo más o menos se lo comento ahora en la diapositiva que sigue. Todas estas pruebas se hicieron con la prueba por defecto, o sea, con el tamaño de celda, o sea, el tamaño de matriz de 128 por 128. Bueno, y lo que se puede ver es que, bueno, paso a la siguiente diapositiva, 630 nanosegundos sería como el tiempo de actualización promedio por celda que encontré mejor, o sea, en realidad mejor y está a la par de los mejores de Intel, aunque sí quedan atrás, por ejemplo, los de GCC. A ver, una pregunta no. Bueno, veo todo después porque no puedo cambiar, estoy usando PDFPC y me estoy... después veo las preguntas si es que me escribieron algo. Entonces, bueno, los mejores resultados por compilador fueron para Clang, bueno, lo que aparece acá, para Clang con O2, March Native, M2 Native, que en realidad eso lo usé, o sea, GCC también tiene para poner M2 Native, pero en GCC encontré que March Native ya automáticamente hace un M2 Native, en cambio en Clang no encontré eso explícito, así que por los dos lo puse. Y para ICC, bueno, son esos los flags que usé, que fueron los que nos había comentado Carlos en una de las presentaciones. En líneas generales, a ver, el agregado de algunos flags extra, en algunos casos, simplemente no los consideré porque, por ejemplo, para GCC, menos O3, March Native, FastMath, me daba un tiempo, y si yo le agregaba f-unruled-robs, me daba prácticamente lo mismo. Entonces dije, bueno, me quedo con la mejor combinación de flags y menor que me dé ese tiempo. Por eso es que ignoré, pero si ustedes ven en esta diapositiva, hay muchas
configuraciones que me dan esencialmente el mismo tiempo. Entonces, como les decía, me quedé con la más sencilla que me diera ese menor tiempo. Bueno, entonces, después, esto es un poco el orden cronológico, después hubo algunas cosas. Yo después lo que quise hacer fue optimizaciones en el código para ver cómo repercutían sobre los flags que ya había probado. Entonces, lo primero que noté, viendo el código y de lo que había visto en las clases, fue que el acceso a memoria en una de las funciones que, bueno, recorre toda esta estructura matricial, resolviendo un sistema de ecuaciones, no es del todo adecuado porque lo hace justamente de la forma en la que vimos que no convenía, que era movernos saltando en columnas, saltando en filas en lugar de en columnas. Entonces lo que hice fue cambiar eso y bueno, probé a hacer nuevamente las pruebas para ver qué me daba. Bueno, los resultados fueron no buenos. O sea, en general no noté ningún cambio, excepto con Clang, que se volvió considerablemente más lento. Y lo que eso me dio a pensar fue que en realidad yo estaba cometiendo algún error con el tema del tamaño con el cual estaba haciendo las pruebas originales. Entonces lo que hice fue volver a correr las pruebas originales con el código original y esta vez pasando de una matriz que en vez de ser 128 por 128 era 1024 por 1024. Corriendo nuevamente eso, o sea, todos los tests que había sido hecho solamente cambiando los flags de compilación, pero con el código original, obtuve esto, en donde, bueno, se puede ver que en este caso los tiempos que mejor andan son los de... Bueno, también es un poco decir que los de Intel son los que mejor andan, es un poco exagerado, porque también hay algunas combinaciones con GCC y con Clang que esencialmente dan lo mismo. Bueno, esta es la configuración de los flags. En particular, en este caso, noté que con el fprofile use en GCC y con -O3 obtenía ese mejor resultado. Bueno, habiendo visto esto, después hice un análisis con gproof para ver, esto lo hice en el local, o sea, para tener una noción de dónde pasaba más tiempo el programa, aunque tenía una idea intuitiva. Bueno, me dio que claramente la función que resuelve el sistema de ecuaciones es el que más tiempo demanda. Entonces, bueno, lo primero que quise hacer fue ponerme a ver el paper y capaz un poco naive tratar de encontrar alguna implementación que me pudiera mejorar eso. Así que bueno, me puse a ver el paper, me puse, esto lo voy a pasar un poco rápido. Esto es un poco la deducción de las ecuaciones a las que finalmente usan en la implementación. Que llegan, bueno, a la ecuación esta 3, es la que ellos finalmente usan. Esto es esencialmente una simulación que sería como un forward Euler de primer orden, que tiene un problema que tiende a inestabilizarse. Entonces, lo que dicen en el paper es que usan un método backward, y lo que es el método backward, en definitiva, es cambiar esa forma explícita de obtener cada uno de los elementos de la matriz a partir de los anteriores, por obtenerlos en función del que es actualmente. Esto computacionalmente significa justamente resolver el sistema de ecuaciones, que es lo que hace. O sea, yo no consideré como optimización cambiar el método numérico, ni tampoco, por ejemplo, reducir la cantidad de iteraciones hasta donde tengo en cuenta para que converja, porque eso, digamos, no me parecía que era la idea. Entonces, bueno, acá esto se lleva una ecuación implícita. Entonces, me puse a ver esta matriz, encontré que esta era una matriz sparse, y cuando quise encontrar una forma, si había alguna forma explícita de resolverla para no tener que hacer todas esas iteraciones, bueno, encontré que no, así que mejor quedarse con el método iterativo. Entonces lo que finalmente se hizo para lograr que esto anduviera un poco mejor o con esa intención fue dejar el acceso a las celdas del modo indicado, que es distinto al original, es decir, recorriendo por columnas en lugar de saltando en filas, que era lo que se hacía. Se juntó el procesamiento de las velocidades en funciones únicas, porque esto procesaba la velocidad en X y la velocidad en Y en, digamos, dos llamados a funciones distintas. Entonces, lo que se hizo fue tomar esa
función y crear a partir de esa función una nueva que esencialmente procesaba todo junto de una única pasada, que es algo que por lo que vi más de uno lo hizo en los respectivos problemas. Y lo último que hice fue agregarle el modificador restrict a los argumentos de las funciones que pasan punteros, con la esperanza de que eso mejorara algo. Y si bien no hice una medición explícita de eso, el resultado final era que eso mejoraba. Entonces, bueno, esencialmente se pasó de un doble llamado a esto, que era esta función diffuse, que internamente llamaba linsolve, se pasó a un único llamado a esta función que yo la llamé double diffuse, que esencialmente procesa todo junto. Y que en los argumentos tiene, o sea, procesa todo junto, da vuelta el orden de los for y recorre efectivamente avanzando entre columnas, o sea, en una misma fila. Y tiene en los argumentos el modificador restrict para que el compilador sepa que son punteros que no se van a estar haciendo aliasing entre ellos. Entonces, con todos estos cambios, haciendo las pruebas nuevamente con un tamaño de 1024 por 1024 de la matriz, llegué a esto, que serían, bueno, 500 nanosegundos, tiempo promedio de procesamiento por celda, con el compilador de Intel, que bueno, acá sí claramente se ve que es superior a GCC y a Clang, y bueno, en función de lo que estuvimos viendo con Nicolás hoy, ya empiezo a imaginarme por qué tiene que ver, que entiendo que debe estar vectorizando de una forma mucho más eficiente que el resto de los compiladores. Bueno, las observaciones son estas, que con ICC se logró una performance considerablemente superior. En particular, la que mejor performance tuvo fue la que utilizó la información de profiling generada por otra corrida del programa. Y bueno, dependiendo de los flags de compilación, se consideran mejoras de entre un 15 y un 40% en cada caso respecto de lo que eran los originales. O sea, serían atribuibles, digamos, a los cambios en el código. Haciendo con perf, hice unas pruebas que fueron las mismas que después topé para las gráficas de scaling. Y bueno, acá se puede ver que, o sea, acá comparé compilando el código original con GCC y -O3 y nada más que eso, contra lo que sería la versión de código optimizada, compilada con ICC y con todos los flags que había mencionado, que era, bueno, -O3, -Xhost y las que relajan un poco las restricciones matemáticas y todo eso. Y bueno, el IPC se ve que mejora, o sea, si bien dentro de las compilaciones con ICC, a medida que se incrementa el tamaño de la... perdón, explico un poco la gráfica en la tabla porque capaz no queda del todo claro. A la izquierda están los eventos y después está por un lado con GCC y por el otro lado con Intel, y la primera indicación es la cantidad, el tamaño de la matriz. Entonces, por ejemplo, en lo que sería la primera columna que contiene información para GCC sería para un tamaño de matriz n de 100%, y abajo ya tenemos todas las métricas estas de perf. Entonces, en particular se ve, por ejemplo, que si bien en ambos casos, a medida que incrementamos el tamaño de la matriz, el IPC se reduce, excepto ahora que estoy viendo entre GCC cuando pasamos de 1000 a 4000, no sé exactamente qué pasó ahí. En general eso, bueno, se reduce. Esto comparado con una compilación con -O0, el IPC en este caso es bajísimo, que eso se lo atribuyo a que en estos casos está vectorizando y por lo tanto pasa eso de que el IPC baje. Pero bueno, y con respecto a los branch misses, también con la versión optimizada y con ICC se ve que los valores son un poco más bajos. Y lo mismo pasa, lo más marcado es con los data caché misses, que se puede ver que cuando tenemos tamaño de matriz de 1000 por 1000 o 4000 por 1000, tenemos porcentajes altos del orden 76-60%, mientras que con la versión optimizada siempre está por debajo del 10%, inclusive cuando seguimos aumentando el tamaño de la matriz.
Traté de analizar un poco el assembler, me resultó absolutamente imposible. O sea, el assembler generado con ICC tenía aproximadamente 3000 líneas, donde si bien le había agregado información de debugging, me costaba seguir, digamos, el loop principal, no lo encontré. Lo único que sí vi es que la versión con ICC tiene algunas instrucciones que los otros no utilizaban, ni GCC ni Clang, como, bueno, son unos nombres bastante largos, los tengo anotados por acá: bmob, shdup, bp broadcast, no sé, hay un montón de instrucciones largas y bastante extrañas. No me fijé qué significaba cada una porque tampoco iba a entender, digamos, demasiado más, pero la observación era esa, que con Intel se usaban instrucciones que los otros compiladores no utilizan. Y finalmente, bueno, las gráficas de scaling, que no sé si fue muy adecuado agregar estas del código original, porque bueno, por ahí le quitan un poco de detalle a la que era la optimizada, que es la que más interesa ver, pero bueno, la idea era también un poco comparar cómo cambia este tiempo de procesamiento para cada uno de los compiladores y a medida que aumentamos el tamaño de la matriz. O sea, en líneas generales se puede ver que con la combinación óptima encontrada a partir del compilador de Intel y con todos los flags que ya mencioné, está bastante planchada la evolución de Intel, mientras que las otras son mucho más crecientes a medida que se incrementa el tamaño de la matriz. Bueno, excepto para GCC con -O3, entiendo que debe pasar algo ahí no sé si con el caché, no sé exactamente qué estará pasando, no me detuve a analizarlo con mayor profundidad, pero bueno. No sé si algún comentario más, a ver. No, que hay un punto menos para las gráficas de scaling con GCC porque no me daba el tiempo de 15 minutos que teníamos para hacer pruebas para poder tomar una cantidad de mediciones razonable con un tamaño de matriz de 10 a la 8. En realidad estos son elementos de matriz, perdón. O sea que esto sería 10.000 por 10.000, ya con eso, con una matriz de 10.000 por 10.000 ya no podía simular con GCC y tener una cantidad de mediciones aceptable como para poder mostrar algo, por eso es que no aparece acá. Bueno, y después conclusiones. Bueno, se logró una mejora en la métrica de hasta 3x, o sea, eso depende bien entre qué y qué compare. Si comparo el peor caso, que sería con GCC y -O0, y contra el mejor caso, es un poquito más la mejora, pero si comparo con GCC con -O3 contra Intel, más o menos la mejora es del doble de performance o el doble de tiempo. Bueno, se comprendió la importancia del uso de los flags adecuados para el compilador, la importancia del patrón de acceso a la memoria y el trade-off entre optimizaciones y comprensión o reutilización del código, porque, o sea, esa función que yo modifiqué, que era un diffuse y la transformé a un double diffuse, era una función que en realidad se utilizaba tanto para el cálculo de velocidad como para el cálculo de la densidad. O sea que yo en definitiva agregué una función extra y, o sea, atenté contra la reutilización de código. Pero bueno, la idea era conseguir la máxima performance y entiendo que de ese modo justamente logré eso. Así que bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Ahora voy a ver si leo lo que me habían escrito en un... así que bueno, si alguien me quiere hacer alguna pregunta de lo que hice. En general, cuando usaste Profile, entonces, ¿cómo le fue? Cuando usaste Profile, el parámetro, no PGO, o sea, fprofile use. En general, a ver, voy a ver si puedo volver a la imagen. En general no noté muchas diferencias. A ver. O sea, la versión final mejor, sí la obtuve
Sí la obtuve usando la información generada a partir de la... O sea, con PGO, en el caso final. Pero como se puede ver en esta diapositiva, creo que más o menos, ojalá se llegue a ver, o sea, están todos ahí muy, muy cerca. Esto es un poco lo que en el video ese que nos pasaste el link en el informe decía como eyeball statistics. O sea, como que es muy a ojo decir que uno es mejor que el otro. Así que en general no diría que dio un gran cambio, pero bueno, la versión, ya te digo, la versión final que encontré me resultó que sí, que era mejor usando la información o sea, con PGO. Ok, bien. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una duda con la flag fProfile use. ¿Qué notaste, digamos, al usarla, digamos, cómo cambió el rendimiento? O sea, bueno, le decía recién a Charlie, no noté una gran diferencia en algunos casos, o sea, en general, en todas las pruebas, no me dio que fuera lo mejor, pero bueno, curiosamente en la última versión que probé con los cambios en el código y con el mejor set de flags y el mejor compilador y todo, resultó que sí, que era con fProfile use. Yo no investigué tampoco demasiado, o sea, yo cómo hacía la prueba. Compilaba para poder generar información para después utilizar y corría únicamente un caso, porque tengo entendido que podés como probar bastantes casos y juntar toda esa información generada para PGO y después utilizar todo eso. Yo solamente corría un caso que era con el tamaño de matriz 1024 por 1024 y bueno, incorporaba información de esa única corrida. Y bueno, el resultado que llegué finalmente fue eso, de aproximadamente 500 nanosegundos por celda. Ah, perfecto. Bueno, somos Mateo de Mayo, Benjamín Ocampo. Vamos a empezar con la presentación. Ok, descripción del problema, lo voy a saltear ya que el otro chico también ya lo dijo. Lo único que sí que es importante es que vamos a tener como un espacio donde donde se va a representar un fluido y ese espacio va a ser de tamaño n+2 por n+2, donde el +2 vendrían a ser los bordes. Y se van a querer actualizar la set de esta matriz durante una cantidad de pasos, donde la parte altamente computacional, o el objetivo es ejecutar las funciones react, enstep y belstep. Entonces, ¿qué unidades de medida utilizamos? Básicamente fue la cantidad de nanosegundos por celda que son necesarias para ejecutar las tres funciones estas que son como la parte del corazón del programa. Y bueno, normalizado sería bueno, el tiempo total para ejecutar un paso, el tiempo total para ejecutar todos los pasos dividido por el tamaño del problema. Y otra cosa más que utilizamos fue la cantidad de caché references por celda por iteración. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy en la iteración I, tengo que hacer una cantidad de referencias de n por n, y cuántas de esas referencias corresponden para actualizar una celda de la matriz. Bueno, entonces utilizamos, para obtener ese valor, utilizamos la cantidad de referencias dividido por el tamaño de la grilla por la cantidad de espacios. Ya lo vamos a ver un poco más cuando veamos los gráficos, como hicimos para comparar dos versiones del programa. Eso se hizo tanto para la L1 como para las level cache. Sí. Bueno, después, otra forma de comparar fue a través de prueba de hipótesis, que básicamente teniendo dos versiones del programa, que tenían justamente estas métricas, principalmente la primera, lo que se hacía, bueno, se tomaban varias aleatorias, donde se tomaba la suma para ejecutar cada una de estas funciones, o teníamos como hipótesis nula, bueno, y una hipótesis alternativa donde tener menos cantidad de nanosegundos por celda era mejor, entonces queríamos una hipótesis alternativa de esta forma. Y acá, bueno, está un poco explicado a más detalle el procedimiento, que lo único que hacía era, bueno, definir un p-valor, chequear que sea menor o cierto nivel de significancia y decir si era mejor la versión que proponíamos o no.
para hacer todo esto, trabajamos ciertos scripts. Básicamente era generar gráficos, hacer la prueba de hipótesis, hacer el chequeo con el profiler. Entonces, uno de ellos fue hacer diferentes ejecuciones de un solo tirón. Otra también fue comparar de dos ramas de Git con la prueba de hipótesis. Después también generar directorios con todos los resultados y resumirlos para poder utilizarlos en la presentación. En cuanto al hardware, utilizamos ZX81 y también lo dijeron varios chicos. Una cosa del hardware, algo interesante es que son 2 procesadores de 3 núcleos cada uno, donde los 3 núcleos comparten una caché L3. Bien. Y para... Sí. Son 2 procesadores de 6 cores cada uno. O sea, según la descripción, eran como 2 separaciones donde cada uno tiene 3 núcleos y esos 3 núcleos adentro tienen hiperthreading. Entonces lo que pasa es que la caché L3, que es de 15 megas, solo hay 2 caché L3, una para cada uno de esos tricores, digamos. Y por eso en total tiene 30 megas. Me pareció interesante la división rara que había del procesador. No, pero son 2 sockets, o sea, hay 2 zócalos en ZX81, donde cada zócalo tiene 6 cores. Esos 6 cores tienen el hyperthreading apagado, creo. Perfecto. Se ven 12 procesadores o cores. Claro, no considero el SMT, pero básicamente cada uno de esos cores adentro parece que está separado en 2 pedazos de 3, donde comparten caché, cada uno comparte una caché de 3, por lo que eso es lo que tiraba X86 Info. Ok, después vemos que dio, porque creo que no es así, de lo que sabemos nosotros no es así. Bueno. Ok. Bueno. Después, en cuanto a compiladores, solamente GCC con la versión de 9.2.1. Decidimos hacerlo así porque, justamente por la cantidad de flags que había y muchas veces con distintos compiladores, no compartían las mismas flags, entonces queríamos hacer una comparación más o menos justa. Después, ¿cómo empezamos? Primero, con el código base que ya se nos entregaba, probamos las diferentes compilaciones, tanto en O0, 1, 2 y 3. Y partiendo desde O3, comenzamos a proponer diferentes heurísticas. La primera, básicamente, teníamos cómo se accedía a la grilla. Teníamos que se accedían por medio de esta macro, y por culpa de este loops, el loop interno, se estaban pegando saltos para acceder. Entonces, la optimización, la primera que salió básicamente de leer un poco el código, o invertir los loops o cambiar la definición de la macro, solamente intercambiarlo el I y el J, nada más. Entonces, queríamos probar esto, probamos esa versión con la optimización y pasamos a nuestro primer gráfico, donde el eje X corresponde a nuestro tamaño del problema, y al lado tenemos la cantidad de pasos o iteraciones que se tienen que hacer para ejecutar tanto React, Bell Step y Then Step. En el eje Y son la cantidad de nanosegundos por celda, y como dice acá, entre más chico es mejor, es decir, por ejemplo, en el caso tenemos que no puedo alcanzar a ver ahí. Tenemos que para el caso de IJSwap, y es mejor en el caso de 2048 con 32 pasos que el caso de Baseline con la flag de O3. Luego pasamos al siguiente gráfico, que de vuelta tenemos la configuración. En el eje Y tenemos la cantidad de referencias a caché L1 por celda por iteración, donde cómo se interpretan las barras. Tenemos para la versión de, por ejemplo, de IJSwap en O3, corresponde a la barra de color rojo, y la versión de Baseline corresponde a la barra naranja. En el caso de 2048 con 32 pasos, por ejemplo, que es lo más interesante, tenemos que tiene la misma cantidad de caché references por celda por iteración, donde
522 de esos caché references fueron hits, y la resta de 543 menos 522, que es la pequeña barra de arriba que está un poco más, un color más bordeaux, son la cantidad de misses. Donde para el caso de baseline ocurre que hay muy pocos hits y mayor cantidad de misses. Entonces podemos ver claramente que la optimización está dando sus frutos, que hubo mayor cantidad de hits para el caché L1. Y si vemos al siguiente gráfico, de vuelta en este caso para el eje Y, lo único que cambia es que son la cantidad de referencias para la last level caché por celda por iteración. Y es muy interesante el gráfico en sí porque la cantidad de referencias a la last level caché son muy pocas, ya que todos son agarrados por la caché L1. Entonces, por ejemplo, en el caso de N2048 con 32 pasos, tenemos que hay 1.69 caché referencias por iteración, es decir, puede parecer un número muy chico, pero si se lo como extrapola, es decir, esa es una caché referencia por, por todas las grillas, o sea, por todo el tamaño de la grilla. O sea, tenemos, por ejemplo, n por n celdas, y cada una de esas se actualiza durante n pasos. Entonces, la cantidad de referencias incrementa bastante, como abismal. Entonces, bueno, en el caso del 2048 tenemos la cantidad de referencias de la last level caché, son de 252, donde 238 son de caché misses, perdón, de caché hits, y esta pequeña barrita son de los misses. Ok, después, bueno, para esta misma mejora, queríamos ver si podíamos intercambiar los loops con alguna flag. Entonces se probó con FLoop Interchange, y después teníamos también otra flag que para ver si podíamos hacer alguna mejora con loop locking. Entonces lo mismo, pudimos ver que no hubo mejora en este caso, se mantenía la cantidad de nanosegundos por celda. Lo mismo para la caché de L1, y igualmente para las level caché. Entonces podemos como garantizar que no hubo una mejora significante. Después, algo interesante que pasó cuando vimos esta función, que se la consultó ya Mateo con una consulta. Si quieres contar. Sí, básicamente es la que había dado el ejemplo, que nos resultó raro que cuando el compilador no sabe la constante, hay ciertas optimizaciones que son obvias que no puede hacer. Por ejemplo, acá está recorriendo por columna, claramente, y, o sea, está recorriendo por columna, afectando la caché, digamos, y si vos a n lo tenés, si no le decís al compilador de ninguna forma que lo que es n, no hace la optimización. Sin embargo, cuando vos le pones que n es igual a un valor en particular para cualquier valor, sí la hace y se da cuenta que tiene que recorrer por fila en vez de columna. Nos parece interesante eso porque me preguntamos en Stack Overflow y la única respuesta que había era probablemente GCC no lo implementó y Clang tampoco. Básicamente esto nos ha llegado a que es posible que haya tema de probar constantes. Nos empezó a surgir que puede llegar a ser muy importante para ciertas cosas, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, avanzando entonces, conclusión, nos quedamos con la optimización de intercambiar el ILJ en la definición de la macro. Entonces, y bueno, a partir de acá no había como una mejora evidente. O sea, leyendo el código no podíamos como probar, entonces utilizamos algún profiler, cost profiler y perf, para ir a nuestra segunda propuesta de nuestra mejora. Entonces, bueno, cost profiler nos decía cómo hacer este gráfico, que tenemos que si para la línea 44 del solver, que si mejoramos esa línea, por ejemplo, un 60%, vamos a tener un speed up del programa en un 20%. Entonces, bueno, fuimos a la línea 44 en el solver, que era este de acá, corresponde a toda esta gran operación. Con perf nos decía, bueno, cuál de todas estas operaciones era la que estaba causando el problema, en este caso el div ss, y probamos de cambiar esta división por el inverso nomás, por el inverso multiplicativo.
Y bueno, después chequeando nuevamente con perf, nos decía que ya el problema se centraba más en otro lado, no era en la división. Bueno, chequeamos con esto con nuestras métricas y efectivamente pudimos garantizar que sí, hubo una mejora en la cantidad de nanosegundos por celda, tanto para los diferentes genes, por los diferentes tamaños de problema. En las caché references no se vio muy influenciada, así que no nos centramos tanto en la mejora en ese lado, y lo mismo para las leve caché. Pero bueno, como esto ya estaba, después nos dimos cuenta que ya lo hacía la flag de OFAST, justamente cuando dieron la clase de compiladores. Entonces, bueno, decidimos probar de vuelta cuál de las dos era mejor, nuestra mejor hecha a mano o con OFAST. Y podemos ver que en distintas configuraciones se comportaba de manera similar, pero bueno, como muchas de las partes aritméticas, OFAST hacía muchas mejoras aritméticas. Por ejemplo, en el caso de 512 por 128, hubo una mejora significativa en el caso de OFAST. De vuelta, caché L1 y las leve caché no se vio influenciada. Y otra cosa extraña también que notamos, que fue que con O3, la performance comenzaba a decrementarse hasta un cierto punto. Y acá se puede ver, claro, por ejemplo, en un caso de configuración con n igual a 2048, ejecutamos esto con O3 y la cantidad de nanosegundos por celda comenzaba a incrementarse y seguía hasta, por lo menos no recuerdo bien, pero más o menos 1200 nanosegundos por ahí. Entonces, era bastante. Ahí no supimos dar alguna explicación. Creemos que, no sé, por algún problema de caché, pero no estamos del todo seguros. Por alguna razón con OFAST eso se solucionó, así que no nos enfocamos tanto tampoco. Después, otra cosa, por ejemplo, cuál era la flag que hacía esta optimización de aplicar el inverso multiplicativo, fue, bueno, F-Reciprocal Math. Entonces podíamos utilizar esta flag en vez de OFAST. Bueno, lo chequeamos y no fue así. Al final OFAST mejoraba en muchos aspectos y la cantidad de nanosegundos por celda era mucho mejor en el caso de OFAST. De vuelta, bueno, caché L1 y las leve caché no se ve influenciada. Entonces, bueno, conclusiones. Vemos que OFAST incrementaba la performance en comparación con O3 y bueno, no podemos como encontrar cuál era la razón de por qué ocurría ese incremento ese decremento de performance con O3. Así que, y la última conclusión que, bueno, si lo querés introducir, Mateo, de conocer tus flags. Bueno, básicamente perdimos bastante tiempo en darnos cuenta, o sea, hicimos la optimización esta de poner el inverso multiplicativo hasta que después leímos que OFAST ya lo hacía. No queríamos usar OFAST hasta el momento por el tema de la precisión matemática y demás, pero bueno, básicamente perdimos bastante trabajo ahí. Si hubiésemos sabido eso, no lo perdíamos. Así que básicamente lo que dijimos, bueno, vamos a leer la documentación de GCC a full y empezar a agarrar flags que capaz que nos sirvan. Y hicimos eso, agarramos flags al medio al bardo. No tan al bardo, pero estas Merge Native, On-Roll Loops, Nest Optimize y FLTO son las que supusimos que podían servirnos, así que empezamos a hacer prueba por cada una. Merge Native primero, efectivamente mejoró un poquito, así que eso es bastante bueno. Después, On-Roll Loops no cambió nada, lo cual nos sorprendió bastante. Incluso subieron las referencias a la caché L1, pero no cambió nada, nos resultó muy raro. Loop Nest Optimize, que lo que tiene Loop Nest Optimize es que implica Loop Block, que básicamente hace blocking de loops, como nos había dicho Charlie. No cambió nada tampoco, y eso nos desilusionó bastante porque teníamos entendido que nuestro problema era Memory Bound y medio que se nos acabaron las opciones que podían tocar la memoria y podían mejorar el acceso a memoria, o al menos eso creemos. Y bueno, y por último FLTO, que supongo que nunca va a venir mal que se analicen todas las unidades de compilación, pero tampoco mejor. Así que bueno, lo que dijimos, sabiendo esto y un poco suerte y un poco hablando del ejemplo ese de Square de antes donde el n era constante,
no sé por qué pusimos constante n 2048, tipo, lo hardcodeamos el código, esta n generalmente viene como input del usuario, y yo lo estaba probando en mi computadora, y ahí nos sorprendió bastante cuando se duplicó la performance, fue como, wow, esto es, o sea, con un cambio re tonto, se duplicó. Y ahí sí las flags empezaron a hacer efecto. Cuando sacamos un roll loops o loopness optimize o FLTO, se empezaba a notar que no, la performance empeoraba. Así que acá las flags con este n constante se hacían efecto porque supongo de vuelta que al tener un n constante el compilador puede hacer muchas más asunciones. Bueno, se bajan las referencias de la KHL1, acá está en 0 porque no hicimos las pruebas para esos tamaños. Y suben las referencias del LLC, lo cual es raro, no sé, estamos felices. Pero bueno, lo que pasó después, que es bastante raro, es que lo pasamos a ZX81 y mismos test, y acá no cambia nada. Ponerle n constante no surtió ningún efecto. Entonces nos pareció muy raro que en la arquitectura de mi computadora haya duplicado la performance cuando ZX81 no hacía nada. No pudimos llegar a una razón en particular de por qué pasaba. Lo que sí, seguimos probando otras cosas, otros valores constantes. El código recibe otros dos inputs en particular que son la viscosidad y no recuerdo el otro, pero formas, distintos ratios en los cuales se dispersa, se difunde la densidad y la velocidad. En muchos casos, de hecho, el caso por defecto vale 0 esos dos valores. Así que dijimos, bueno, ¿qué pasa si esos también los ponemos como constantes? Y bueno, como son 0, al ponerlos en constante, de vuelta, si ponemos uno en 0, se duplicaba, y si ponemos el otro en 0, se volvía a duplicar. Así que básicamente un poco conclusión de esto, si sabes qué parámetros necesitas para correr el programa y tenés el código, quizás convenga hardcodear un poco los parámetros y compilarlo, porque se puede ganar performance gratis. Bastante copado eso. De vuelta, no sabemos por qué ZX81 no funcionó, pero estuvo bueno. Vimos algo del assembler de perf, tanto en mi máquina, un i7-7700HQ contra el de ZX81. Lo que hace más o menos cuando no tengo constante y cuando sí tengo constante en el loop principal es, cuando no tengo constante, tiene que hacer los load effective address para calcular cada una de las addresses. Y como esto es un poco lo que le había preguntado Charlie también en su momento, lo cual, bueno, hace que el loop principal sea un poco más grande y eso tiene dependencias, lo cual puede explicar un poco la lentitud. Y la versión compilada lo que hace es, saca todos los lea porque no necesita calcular los offsets porque ya sabe n cuánto vale, entonces puede hardcodearlos ahí. Entonces hace que el loop sea más chico, entonces tiene algo de sentido que sea más rápido. Lo raro es que ZX81 hace lo mismo, salvo que no esté el offset, pero básicamente es lo mismo, y acá no cambia la performance. Lo cual es bastante raro, pero bueno, no llegamos a encontrar cuál fue la razón. Ok, después, el bucle principal del problema es una especie de Gauss-Seidel, que lo que hace es iterativamente encuentra una solución a una ecuación lineal. Lo hace con 20 iteraciones, y si bajas de 20, lo que pasa es que la simulación no se ve tan bien como si lo tuvieras. Y lo que tiene este Gauss-Seidel, que es bastante malo en el sentido de que recorre de principio a fin la matriz 20 veces, y en cada celda tiene que, es un algoritmo de stencil, así que tiene que ver las de arriba y las de los costados, las de arriba, abajo y los costados. Lo cual es en general genera bastante caché mises, y sobre todo el hecho que lo recorre 20 veces hace que mises constantemente, esas 20 veces. Así que bueno, es bastante malo este algoritmo. Lo que se nos ocurrió es que, bueno, quizás podemos usar otro método iterativo, quizás algo con Jacobi, pero no encontramos cómo aplicar Jacobi en este caso. Como que es bastante rara la ecuación en sí, porque usa vecinos que están en la iteración pasada, con vecinos que están en la iteración nueva. Jacobi necesita sí o sí que estos estén en la iteración pasada. Así que bueno, no encontramos eso por ese lado. Lo que sí dijimos, bueno, más o menos la idea de Gauss-Seidel, la dimos un poco de numérico, y tratamos de entender que la idea de Gauss-Seidel es, si yo muchas veces resuelvo la ecuación con incógnitas, con estas incógnitas que van saliendo, eventualmente la solución, las incógnitas convergen a un resultado parecido al correcto. Lo que dijimos, bueno, si pudiésemos hacer esta iteración
por bloques, por tiles, en vez de tener que recorrer toda la matriz de cero. Así que inventamos una especie de algoritmo ad hoc, a ver qué pasa, que más o menos la idea es algo así. Yo tengo la matriz de celdas, la divido en los distintos bloques. Después, el bloque, yo digo, ok, voy a marcar todos con cero, yo tengo que hacer calcular 20 iteraciones de cada uno de estos celdas. Digo, bueno, yo no puedo calcular la de los bordes porque los bordes no tienen los vecinos calculados, pero sí puedo calcular las que están justo uno ante los bordes. Así que esta la puedo calcular, esta también, así que toda la de adentro puedo hacerle una iteración. Bueno, repito el procedimiento con una más adentro y puedo hacer 2 iteraciones para esa, 3 para el siguiente, 4 para el siguiente, 5, 6, así, hasta 7, con un tamaño de grilla de 16 por 16. Y bueno, yo ahora lo que querría hacer como de vuelta, quiero que todo esto esté en 20 iteraciones, lo que puedo hacer es propagar esto, que yo ahora supongo que este valor que tiene 7 es más cercano al correcto, entonces puedo agarrar el perímetro este que está en 6 y calcularlo con estos valores que tiene. 1 en 7, uno en el futuro, 1 en el pasado y 2 en el mismo estado temporal. Si Gauss-Seidel funciona, quizás esto también funcionaba. Así que bueno, hicimos eso lo calculé en 7, este lo pones en 6, 4 y así, y vas propagando eso, así de la misma forma que esto es 7, 6 y así, hasta que todos son 7. Lo repetís 3 veces, así todos te quedan en 21, y eso lo haces por cada tile. Lo que tiene de bueno esto es que, si se fijan, toda la computación se hizo en un bloque chiquito que entra perfectamente en caché. Cuando la otra versión lo que hacía era recorrer todo el arreglo 20 veces, lo cual destruye la caché. Al hacer esto, la performance mejoró un montón. Estamos en el orden de los 800 nanosegundos, bajó 200 nanosegundos, 230 nanosegundos. El problema es que no era exactamente bueno. No sé si se llegan a ver, pero se forma como una especie de patrón en los bordes de los tiles. Así que bueno, estamos bastante decepcionados con eso. No sé si se llega a ver ahí. ¿Se ve algo? Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto, bueno. Una lástima porque... No veo el sí. patrón. O sea, no sé qué estoy buscando ni siquiera. A ver, voy a pausarlo. La línea sería de las celdas. Si se ven, no sé si se ven que hay como unas celditas acá. Estas no deberían estar acá, debe ser un fluido, digamos. Y hay que estas son las celdas de esas que se calculan y no funciona el método iterativo, raro. Así que bueno. Pero nos dimos cuenta que, bueno, claramente el caché está haciendo muchos problemas porque podemos mejorar. O sea, con un algoritmo que es mucho más complejo que lo que ya hacía, podemos mejorar 4 veces la performance. Hay que seguir viendo el lado del caché. Y bueno, básicamente lo que hicimos es, supuestamente ya floop block debería haber hecho blocking, por eso lo habíamos descartado, pero dijimos, bueno, capaz que no lo hizo, no leímos la assembler por vagos, pero bueno, implementamos blocking de pecho, y con el tamaño de width y de height lo fuimos corriendo varias veces, así a mano, adaptando el ancho y el alto. En mi computadora quedó mejor 8x4 en ZX81, no, en mi computadora quedó mejor 8x8, ZX81 quedó mejor el tile de 8x4, y bueno, conseguimos una mejora muy buena, casi igual de buena que el algoritmo este. Y bueno, se perdió bastante trabajo ahí, pero lo que fue muy raro es, pensando el blocking cómo está funcionando, realmente no entendemos por qué mejor, porque el patrón de acceso a la caché, según nuestros cálculos, debería hacer los mismos cantidad de caché mises. Porque de vuelta el algoritmo sigue haciendo lo mismo, sigue accediendo a los vecinos, y cuando accede a un vecino que está a la derecha y no está en caché, tiene que hacer caché mises, y bueno, eso, no entendemos bien por qué funciona esto, pero bueno, es mal que funcionó. Y bueno, las referencias del L1 bajaron, subieron bastante las referencias a las level caché, raro, pero bueno. Y bueno, ahora sí, resultados finales. Primero desde 2.0 hasta lo mejor que conseguimos, como para ver qué onda. El mejor de los casos, así como super extremo, es este, que más o menos 10 veces mejoró, más o menos, así mirándolo con un ojo. Porque bastante. Yo con eso, las referencias de caché bajaron también unas 7 veces, no, sí, 7 veces. Y la referencia de las level caché, pero
casi no hay ahora, digamos, en comparación a antes como estaba rompiendo la caché. Esto más que nada por el IJSwap más que por otra cosa. Y bueno, por último, una comparación un poco más real. Si lo hubiésemos comparado la baseline con O3 contra el nuestro, sigue siendo bastante bueno, unas 5 veces más rápido. De vuelta, bastante felices con el coso. Y bueno, de vuelta la caché, acá podemos rever cómo antes los hits de la caché en la versión vieja tenían esta pinta como de exponencial invertida, que son los amarillos más claritos. Y ahora las referencias de la caché son mucho más constantes. El caché lo mismo. Bien. Y por último, cosas que probamos que no llegaron a hacer nada o que no lo probamos tanto. Probamos LLVM-MCA, que está muy bueno. Te simula, básicamente agarra tu código, simula tu arquitectura, tu microarquitectura, trata de correrlo y dice, bueno, vos tenés estos puertos en tu procesador, esta instrucción iría a este puerto, esta otra a este puerto. Este es un diagrama muy parecido al que hacíamos en la arquitectura del pipeline del procesador. Entonces lo podés ver más o menos en una línea temporal cómo se ejecutan las instrucciones y también te muestra el porcentaje de ocupación de los distintos puertos en cada momento, que es bastante bueno. Probamos AutoFDO, que es parecido a lo que había dicho el chico que estuvo antes, relacionado a Profile Use. AutoFDO es de Google y tiene algunas diferencias que no me estoy acordando en este momento, pero básicamente la idea es, vos corres el programa, compilas el programa, lo corres y con la información de corrida se la das al compilador de vuelta para que te lo vuelva a compilar, supuestamente con más información, y la anécdota es que nos empeoró el programa, lo cual es raro. No investigamos mucho. Caché Green. Caché Green te simula un procesador con una cierta caché que trata, por lo que vimos, trata de que la caché que simula sea parecida a tu procesador, como busca en hardware, pero a veces no lo encuentra, entonces hace otras cosas. Básicamente Caché Green nos dijo que la versión con loop blocking, que nos había mejorado bastante la performance, dijo que andaba el doble de lento y que hacía el doble de caché misses, lo cual no pasaba en la realidad, así que no sé qué tan confiable será. Después, nunca habíamos visto GCC crashear. GCC crashea mucho cuando usas FLTO, lo cual es muy loco que un compilador crashee. Y la última idea, Array of Structures. Bueno, había varios bucles en el código que usaban, sobre todo para la velocidad. Tenemos un arreglo de velocidades en X y un arreglo de velocidades en Y, que están separados. Y había partes en el código que usaban los dos puntos a puntos al mismo tiempo, entonces eso en caché sería malo. Dijimos, bueno, capaz que si le pasamos a un array of structures en vez de una structure array, ande más rápido, pero LeanSwap, que es la más fuerte, en realidad se beneficia de un structure of array, así que al final no lo hicimos. Y eso es todo. Ok, preguntas. Sí, quería hacer una pregunta. La mejora esta al final que consiguieron haciendo el loop tiling a mano, digamos, que fueron probando, Sí. ¿la probaron esa tanto en tu local como en el servidor? Sí. Sí. Okay. Ambos O sea, en mejor. ambos casos tienen el mejor resultado. Me sorprendió mucho que el loop block no lo haya hecho solo, porque es una optimización, o sea, es literalmente lo que nos mostró Nico que es como la optimización básica para hacerlo, y me sorprendió que no lo haya hecho. Claro, sí, yo también tenía la esperanza de que lo hiciera. De hecho, pensaba que el compilador de Intel estaba haciendo algo de eso un poco mejor y por eso habían dado mejor que GCC. Pero bueno, supongo que no. Y la otra pregunta, en la versión esta final que consiguieron los 200 y pico de nanosegundos, eso es sin incluir lo de definir como constante sin incluir porque ZK81 no afectaba, así que sí, es sin la constante, todos los valores dinámicos. Okay. No, creo que lo probamos en mi computadora y no había cambio, por más que tuviera la constante, lo cual es raro, pero bueno, no le dimos mucha importancia, así que no te puedo decir. Ok, ¿eso lo fueron probando ustedes a mano entonces, ajustando los valores de los for para hacer el loop tiling? ¿O sea, lo hicieron automatizado? Y el de tiling no fue muy difícil ajustarlos porque vos una vez lo haces, tenés el tie wheel y el height, y más o menos le decís, bueno, probá 128 por 128, anda así, probá 104 por 104, anda más rápido, listo, tengo que ir para abajo. Es como que vas buscando a mano un mínimo local y es bastante rápido que lo encontrás, porque generalmente no es un número impar, suele ser un múltiplo de 2, así que no es tan difícil buscarlo a mano. Ok.
Muy, muy bueno eso. Yo en un momento lo pensé hacer, pero asumí que lo hacía el compilador y no le dediqué más tiempo. Nosotros lo hicimos solamente porque por lo anterior que vimos que había tenido tantas mejoras, dijimos, bueno, capaz que esto, no sé por qué lo hicimos, porque no teníamos por qué hacerlo. El Flowblock debería haberlo hecho. No, lo otro que les iba a comentar, a mí me pasó, igual esto capaz también más para comentario general, que cuando quise dar vuelta en vez de hacer la división, la transformé en una multiplicación. Bueno, justo lo estaba usando con Fast Math, o sea que eso debe haber tenido algo que ver seguro, pero se rompía, digamos, o sea, empezaba a... O sea, Fast Math, una de las cosas que supone es que tu álgebra es finita, y me pasaba que no. O sea, que no sé, que estaba haciendo algo muy raro, se ve el compilador, no sé. ¿Ustedes usaron Fast Math? No usaron Fast Math, ¿o sí? Sí, o Fast usamos, y de hecho ese probamos lo incluyo, está bien. la demo y anda, se veía bien, digamos. Siempre hicimos que se viera igual, digamos, y Ok. raro eso. No, sí, no sé por qué a mí me habrá pasado. Capaz lo estaba haciendo de algún modo mal. Yo en realidad... porque en realidad ahora que pienso yo... No sé por qué. Bueno, es un comentario. Eso nos pasó mucho durante el proceso, es como que probás tantas cosas que es difícil documentar todo y te olvidas. Nos pasó mucho como que esto había funcionado o no sé, no me acuerdo. Sí, totalmente. Bueno, muy bueno, chicos. De mi parte, como compañero, les digo muy bueno. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? O sea, ¿qué algoritmo usa para resolver el sistema en línea? El algoritmo, a ver si tengo el código acá. El original es este. Que básicamente lo que hace es... el paper lo explico más o menos bien, pero vos lo que querés es, yo soy una celda, quiero agarrar el promedio con mis vecinos y actualizarme. Eso se debería poder hacer sin ninguna cosa rara, es como una suma, una división y actualización, chao. El problema es que cuando haces eso, que es una parte del paper que no entendemos bien y queremos ver porque sentimos que ahí va a haber algo fundamental, es que el método ese de hacer eso tan de una es un método inestable. Cuando haces la simulación con eso, se explota todo, básicamente las partículas hacen las celdas hacen cualquier cosa. Y el tipo dice, lo único que explica al respecto es que es un método inestable y no dice más que eso. Y lo vamos a reemplazar por un método estable y tampoco dice más porque es estable ni nada. No sé. Que básicamente lo que hace es despeja un poco la ecuación para hacer esto que dijo compañero antes, de hacerlo a la inversa, como de, ok, si yo estoy en el futuro de dónde habría venido, despeja esa ecuación y resuelve la ecuación con 20 iteraciones de Gauss-Seidel. De algo parecido a Gauss-Seidel en realidad. Eso como comentario, lo que dice que usa un método backward que se llama, que es implícito y justamente tiene esa ventaja. O sea, tampoco sé por qué matemáticamente es más estable, pero sí todos los métodos, o sea, cualquier método numérico creo que vos lo puedes transformar en una versión backward y en general tiene esa propiedad de ser más estable. Lo que yo pensé, pero no me puse a implementarlo porque no tuve tiempo y tampoco sabía si era un poco la idea, era capaz de implementar algún otro método numérico como, no sé, Runge-Kutta, alguno de esos que son... ¿Cómo es el nombre? Llama Runge-Kutta. Son métodos explícitos multipaso, creo que se llaman. Y... o sea, esos métodos son explícitos, o sea que también tienen la desventaja de que son relativamente inestables. Ahora, como son métodos que de por sí tienen mayor precisión que, por ejemplo, esto que es Euler de primer orden, o sea, Runge-Kutta es... En realidad, Runge-Kutta creo que es un conjunto de métodos, pero hay uno que se usa mucho en simulación de sistema dinámico, que es de orden 4. Posiblemente ese ya tenga bastante poco error y no creo que diverja, al menos para hacer una simulación así de este tipo, digamos. Pero Vos bueno, podés decir usarla para comparar, ¿no, Román? Porque es medio lenta, me parece, Runge-Kutta 4. No, pasa que Runge-Kutta 4 es, al ser un método explícito, vos no tenés que hacer ningún conjunto de iteraciones así. Son más operaciones, pero al ser un método explícito vos directamente resolvés. No es como esto, que esto implementa un método iterativo porque resuelve un sistema de ecuaciones implícito. Entonces, eso yo lo que traté de hacer fue sacarme de encima...
Claro. Yo lo que traté de hacer fue sacarme de encima la resolución a partir de un método iterativo, y ahí llegué a que tenía una matriz esparsa, y bueno, cuando quería ver si había alguna forma directa de hacer un reemplazo, no llegué a nada. O sea, encontré que la inversa de esa matriz esparsa no era esparsa, así que era un bajón, digamos. Tenía que hacer un montón de multiplicaciones más si no quería usar un método iterativo. Entonces dije, lo mejor es esto. Pero bueno, no me puse a ver, por ejemplo, algo de RUGecuta, porque en definitiva debiera ser también inestable, pero bueno, posiblemente como esto es más preciso, capaz andaba bien. Ok. No conozco mucho de métodos iterativos ni los entiendo también. Probablemente si Por lo yendo que más por vi, ese lado me re huele que se debe poder sacar más performance. por lo que vi es como medio simétrica la simulación, entonces como que se me ocurrió descomposición LU, porque sería resolver la parte de arriba y la parte de abajo. Lo que pasa es que eso No es... me acuerdo, la verdad, pero... Eso, la simulación es simétrica porque si uno la deja así por defecto, pero vos tenés la posibilidad de como perturbarla, entonces como que no podés estar escapándote del cómputo en alguna parte de la Claro, matriz. sí. No sé si era eso a lo que estabas apuntando, pero... O sea, vos con el mouse, por ejemplo, en la ventanita que se abre la versión demo gráfica, podés estar tocando y que se alterás eso. O sea, ahí te das cuenta que no podés, digamos, usar eso. Puedes hacerlo. Otras dos cosas que me olvidé. Lo que estamos dando cuenta, lo que nos dimos cuenta es que los valores de la matriz son casi siempre vacíos, excepto, o sea, en la demo que corrí recién es una demo muy chiquita, así que está llena la demo, pero si lo agrandas mucho, son casi todos ceros. Habría que probar quizás si llenas más la matriz como en la performance, por un lado. Y por otro, bueno, encontré otro paper del mismo creador, que es el mismo paper, pero como más refinado, y habla de usar un método que se llama Fishpack para resolución de la ecuación, que está en Netlib, que parece que es una librería de librerías copadas para HPC. Así que bueno, eso probablemente sea algún lado por el que vamos a ir, probar usar esa librería, a ver qué tal. Ok. ¿Más preguntas? Yo tenía una observación de por qué no le funciona el método no la parte numérica del método que inventaron, porque eso realmente no sé si funciona, si es numéricamente bueno. ¿Qué cosa? Cuando se ponen a tratar de hacer muchas iteraciones por celda de una sola pasada, lo que les está faltando es que tienen que traerse además un halo, digamos, sería como una cantidad adicional de celdas del borde, que son exteriores a la celda que están actualizando, que solamente se llegan. No que solamente se llegan, sí. O sea, se tienen que actualizar, pero no se llegan a actualizar las 21 iteraciones, entonces no se pueden escribir. Se leen y se actualizan la cantidad de veces posible, pero no se escriben. Porque no se ¿Cómo harían para tener el valor correcto de esas celdas vecinas si no las calcule todavía? No, las vas actualizando, o sea, el tema es que no te alcanzan los datos para actualizar hasta las 21 iteraciones. ¿Sí? Si te pones a ver cómo es el patrón, o sea, vos sabes que para actualizar n iteraciones cada celda de la submatriz esa, necesitas un vecino a distancia a alguna función de n. ¿Sí? Entonces, agrandas el tamaño de la celda, todo lo que te haga falta para poder llegar hasta los vecinos esos necesarios para calcular la actualización en la celda interior. Pero bueno, después se los puedo comentar. Bueno, por favor. Bien. Nosotros trabajamos con el modelo de Ising, que supongo que tiene algunas similitudes con
algún otro que anda dando vuelta ahí de Markov, cadenas de Markov, o no sé cómo le decían, Monte Carlo. Bueno, trabajamos en Jupyter Ace, esto voy pasando. Básicamente lo que hace el modelo de Ising es actualizar muchas veces una matriz L por L. L es 128 en nuestros experimentos. Y cada entrada de la matriz tiene un 1 o un -1. Y eso lo hace para distintos valores de temperatura, digamos. El 1 o el -1 es una dirección de una spin de un electrón, algo por el estilo, algo físico. Y de acuerdo a qué configuración de unos y -1 tenga esa matriz, vas a tener distintas propiedades ferromagnéticas del material. La idea es ver qué configuraciones son más posibles o menos posibles, y eso, digamos que uno podría estudiar qué densidad de probabilidad o qué función de probabilidad tienen esas distintas configuraciones. Como la cantidad de valores que vos tenés para esas posibilidades, para esas configuraciones son muchas, lo que se hace es hacer simulaciones, y básicamente lo que te quedan es muchas muestras, o sea, muchas configuraciones posibles, y son de alguna manera, digamos, entre comillas, las más posibles. Te quedan un set, digamos, una muestra de configuraciones posibles de esa matriz con unos y -1, que te describe de alguna manera de la probabilidad de esas configuraciones, digamos. Básicamente, computacionalmente, lo que hace es actualizar esa matriz celda por celda, y la actualización depende de los 4 vecinos más cercanos, más una especie de evento aleatorio, digamos, que podríamos decir una tirada de la moneda. La tirada de la moneda, cuántas veces sale cara o cuántas veces sale seca, depende de este variable de la temperatura, digamos. Por eso el experimento se repite para muchas temperaturas. Bien. O sea, acá tenemos este diseño de la stencil, no sé si se dice así, stencil creo, en cruz, para actualizar el valor de el spin en el lugar 1, 1, necesitamos el valor de arriba, el de abajo y los dos costados. Y bueno, tiene condiciones periódicas de problema, o sea, si estás en el borde usás lo que está del otro lado, ¿no? Tipo Pac-Man. Bueno, hicimos una corrida de perf para ver dónde estaba el mayor costo computacional. Y podemos ver acá las primeras 4 filas. La función esta update es efectivamente la función que actualiza la matriz. Y abajo estas 3 es una exponencial y unas cosas aleatorias. Todo eso está en la función update y suma más o menos porcentualmente el tiempo que pasa de ejecución dentro de la función update. Esto más o menos suma un 90%. O sea, es más o menos lo que esperamos nosotros, ver una concentración del tiempo del código en esa función. La función calculate, que también tiene ahí un 4%, es una que, digamos, cada ciertas actualizaciones de la matriz, el programa se para y dice, bueno, voy a juntar unas cantidades físicas que me interesan. Pero no nos concentramos en eso, sino que solamente en la función update. Bien. Entonces, nosotros hicimos una exploración del espacio de flags de compilación, y después hicimos algunas optimizaciones de código. Los experimentos, cada experimento está repetido 20 veces, como para tener una idea de la varianza. Y la métrica que usamos es actualizaciones, cantidades de celdas actualizadas por segundo, que es fácil de calcular. Uno se fija la cantidad de llamadas, lo multiplica por el tamaño de la matriz, llamadas a la función que actualiza la matriz entera, ¿no? Y después dividís por el tiempo total dentro de esa función y ya está. Sobre la automatización, esas cosas, hicimos scripts de Python básicamente para
para configurar los experimentos. Los datos se recolectan en data frames de pandas y hicimos algunos plots con Seaborn. Bien, el primer resultado así más exploratorio fue probar Clang y GCC y los packs, digamos, estos de optimización desde O0 hasta OFAST. Desde O0 hasta cualquiera de los otros, más o menos, tenemos una especie de, diría, 40-50% de mejora. Estos serían alrededor de 40 millones de updates por segundo. Y acá tenemos para los mejores un poco más de 6. Bueno, Clang le gana a GCC, más o menos sistemáticamente, salvo en O0. Y después no se ven muchas diferencias, sobre todo en Clang, pero en GCC tampoco entre usar O1 o usar un poco más, digamos. De hecho, incluso uno esperaría que O2 o 3 funcione mejor que O1, pero no se puede ver eso. Bueno, no sé si, Cristian, ¿querés seguir con el análisis de los resultados? Sí. Bueno, después estuvimos probando por arquitectura nativa y 64. Y también vemos lo mismo, más o menos, o sea, ahora que desde O1 a OFAST se mantiene medianamente igual, no hay mucha mejora con eso. Filmina. Bien, después como a partir de O1 tenemos mejoras y después O2 o 3 se mantiene medianamente igual. Fuimos agregándole flags a O1 y comparando también con Clang. Y también se sigue viendo que Clang sí, sigue teniendo más eficiencia al momento de optimizar. Lo que sí también se ve es que tenemos ¿cuánto? Bueno, la siguiente filmina. Sí. Optimizaciones de código. Hicimos optimizaciones en cuanto al tamaño de las variables, como simplemente tenemos 1 y menos 1. Pasamos a usar signatchar. Después, como la función de exponencial se llama en cada actualización, pero tiene pocos posibles valores, los precalculamos, los guardamos y simplemente es un acceso a memoria cada vez que debemos tener uno de esos valores. Y simplificamos cálculos algebraicos con esto de que tiene que estar mirando a los vecinos y después estar calculando con ellos, ya los trae y te calcula todo en una línea. Perdón, también cambiamos el generador de números pseudo aleatorios. Eso no está, pero lo hicimos también. Agregamos PSG como generador de números aleatorios. Y continuando con las mismas pruebas sobre el código optimizado, prácticamente aumentamos un orden de magnitud en cuanto a la eficiencia de actualizaciones de cada celda. Y bueno, los mejores resultados los tuvimos con O1 Rock Loops y FMAT en Clang. Aunque también el link to FLTO también nos da un resultado similar
que comparándolo con la eficiencia del código crudo sin optimizar, que si mal no recuerdo era unos 4 Eran, exponentes 6, ¿no? Bueno, tenemos una optimización de un 4 o 5x en el código. sí, por ahí es interesante que algunas de las optimizaciones, especialmente unroll loops, parece incluso a veces perjudicar. Bueno, acá no se ve tanto, pero antes de cambiar el generador aleatorio. Sí. Y básicamente ninguno de O2, O3 o Fast pareciera dar mejoras significativas, por lo menos. Así que es como quedarse con O1 con Fastmath parece una opción un poco más segura de alguna manera, qué sé yo, porque por ahí O2, O3 o Fast activan muchos flags si no te dan ninguna mejora en performance. Y bien, bueno, acá está lo de la mejora que estaba diciendo. Que después también pensamos hacer seguir achicando el tamaño de la matriz y en lugar de usar un SignChar, usar bytes, pero ahí deberíamos reimplementarlo, ya que estos valores de spin los termina multiplicando, pero con byte tenemos ceros y multiplicando por ceros se nos va todo. Así que habría que buscar la forma de reimplementar el código para poder usar bits en lugar de un SignChar. No, SignChar. Sí, por ahí otra cosa que estaría bueno ver es si hay problemas de acceso a memoria, como uno perdón, paso hacia atrás, como uno cuando quiere actualizar este valor, necesita valores de otras filas, es como que eso potencialmente, no estoy seguro, pero podría traer problemas de acceso a memoria, ¿no? Porque si uno para actualizar esto necesita llamar a esta, vos ya pisaste esa con la fila de abajo. Entonces podría haber un problema de acceso a memoria ahí, digamos. Que vale la pena explorar. Y ya estamos, ¿no? O sea, esto va actualizando, ¿no va actualizando en otra matriz? No me acuerdo. No, la PIS. Ah, ok. La PIS. Bueno, consultas. Yo tenía una. Acá vemos que FLTO mejora el tiempo, pero después no se lo acumula con los otros parámetros. O sea, ¿han mezclado parámetros aparte de esto? Perdón, para GCC decís. Sí. Básicamente, la idea de la exploración de flags era era encontrar algún flag que notablemente mejore la performance. Si un flag por sí solo mejora la performance mucho, o se lidera a detectar alguno que dé en la tecla, digamos. Para Clang, por lo menos, ninguno parecía dar diferencias significativas, digamos. Un poco, más, pero ni siquiera eso. Acá en esta última, que es con todas las optimizaciones de código, para Clang, O1 Fastmath es lo que mejor más o menos te da, pero ni siquiera es que uno pueda decir, digo, por la varianza, ¿no?, de los experimentos, que sea distinto a uno. Si te fijas, están bastante, así haciendo eyeball statistics, están bastante superpuestas las dispersiones de esos experimentos. La idea de tirar los flags estos por separado, digamos, era verlos
ver si alguno de esos activaba alguna a una mejora, digamos, clave. Porque ya si nos poníamos a buscar como más, ¿cómo se dice? Acumulativo la mejor en performance, como que la exploración se hacía mucho más, de flag se hacía mucho más cara. Incluso ya de tiempo, un experimento como este ya tardaba bastante, sí. Así que decidimos agregárselos a uno nomás. Incluso también decidimos agregárselos a uno y no a dos y a tres, como para que, digamos, entre comillas, el efecto del flag esté más aislado, digamos. Creo que sí. Y básicamente los que probamos que eran más o menos los más plausibles, ninguno dio una mejora así, digamos, como significativa o llamativa, digamos. No en clan, por lo menos. Bien, ¿alguna pregunta más? Ok, estamos entonces con el DAO 1. Bien, ahora que me pongo a ver las presentaciones, bueno, estaba revisando las filminas de la clase de compiladores a ver si había dicho que en algún momento, si había dicho que las transformaciones de loops no siempre el compilador se da cuenta, y de hecho acá parece que nunca se dio cuenta, aunque son relativamente sencillas. No sé si ICC se da cuenta, los grupos que probaron con ICC tuvieron alguna mejora, pero no sé si vino de ahí. Pero sí hay que tener en cuenta eso, que F-loop lock no siempre se aplica y cuando uno lo termina poniendo a mano en estos problemas que tienen matrices que en algún momento crecen y se escapan del tamaño de la caché, beneficia mucho la performance, ¿no? Como se dio en el trabajo pasado. ¿Sí? Yo con el faster, o sea, básicamente en una búsqueda de fuerza bruta, encontré por ahí el loop unblocking en local, pero nunca en, ¿cómo se dice? En Jupyter Ace o en ZX. Por lo cual me hace sospechar que por mi parte fue más ruido, pero no sé, quizás sí hubo una mejora. Tendría que ver con algún flag de compilación más bajito, tipo O1, para ver si realmente hace algo, porque si no, no se entiende realmente el assembler. Ok, sí, también está el tema de que ZX81 tiene mucha caché. Mucha. Relativamente mucha. Me sorprende, bueno, vi que lo anotaron ahí al final, pero ningún easing se puso a hacer operaciones de bits. O sea, eso toma una reescritura muy importante, ¿no? Pero es interesante. Bueno, entonces acá termina el la 1. Lo que sí, o sea, ahora esto se usa como punto de partida para el DAO que sigue, ¿sí? No empezamos de cero. O sea, uno va mejorando todo lo que puede. Así que traten de seguir comparando contra lo mejor que obtuvieron en el DAO anterior. El enuncio de este DAO, sí, hay que establecer métricas comunes que lo vamos a hacer por tema, así son más comparables las cosas. Pero la idea del DAO 2, que ya lo voy a postear probablemente mañana el enunciado, es vectorizar. A ver, inicialmente ver si se puede hacer que el compilador autovectorice, que sospecho que de la ecuación de calor el compilador ya autovectoriza cuando se mueve el if hacia afuera, cuando se quita el if, y eso es muy poco trabajo, así que esa gente va a tener que intentar vectorizar a mano.
que no es tan difícil porque, de nuevo, toda la dificultad es sacar el if, así que les queda un loop relativamente sencillo que vectorizar. Entonces, la idea sería tratar de hacer que el compilador autovectorice. Si no, o además, vectorizar o con intrinsics o con una herramienta que probablemente presente la semana que viene que se llama ISPC, que es esencialmente otro lenguaje de programación que es muy parecido a C, con 2 palabras más y que tiene algunas reglitas con las que hace que todo el código que se escribe es vectorial directamente. ¿Sí? Y sirve solamente para escribir kernels de muy, muy pequeños y de muy alta performance. Así que esa es la idea del laboratorio que viene. Si ya quieren arrancar, ya Nico presentó la primera clase de instrucciones vectoriales, así que ya tienen con qué entretenerse. Eso. El miércoles vamos a ver qué hacemos. Y sí, eso nomás. Así que, bueno, ya voy a postear esto en línea en cuanto lo corte un poco de la parte que sobra. Y cualquier cosa, ¿tienen preguntas ahora? ¿Nada? No. Ok. Bueno, entonces terminamos. Carlos, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Yo hago la pregunta, iba a hacer una preguntita. ¿Se puede igual, o sea, en función de lo que vi en la presentación, hacer algún cambio en el código? Como para, más que nada lo de loop tiling, que me había quedado como pendiente. Sí, o la idea es dejarlo así como está porque se entregó y ya quedó así, digamos. No, mejoren todo lo que quieran. Inspírense en lo que hicieron los compañeros, saquen ideas. Hay muchas ideas buenas que me imagino dejaron, no se les ocurrieron, se les ocurrió a los otros grupos y pueden acumular todo. Ok, gracias. Por ahí lo que me parecería interesante es buscar algunos otros flags que no funcionaron para el lado 1, pero sí podrían funcionar para este lado, como por ejemplo vectorizar después de hacer alguna vectorización ya a mano. ¿Es posible? O sea, como ahora van a estar trabajando, al menos al principio del lado van a tratar de ayudarle al compilador a que autovectorice. La idea es que el compilador ande mejor con -O3 en este lado, que es el switch que empieza a vectorizar. Quizás O2 también. Porque hay muchos laboratorios que mostraban que arriba de O1 no ganaban nada, pero bueno, esto es parte del enunciado, tratar al menos de hacer que vectorice, así que sí. Va a cambiar, los resultados, los switches de compilador que van a andar mejor van a cambiar un poco, tampoco tanto. Bueno, ¿alguna otra cosita? Si no, terminamos acá. Ok, bueno, nos vemos o nos hablamos el miércoles. Nos vemos. Abrazo. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.